Beatriz pasaba 10 horas al día escuchando el sonido de la máquina registradora, pero lo que nadie sabía era que cada pitido era un segundo de su vida que se le escapaba sirviendo a quienes ni siquiera la miraban a los ojos. Hasta que un día decidió que su propia paz ya no estaba en oferta. Hoy descubrirás las 5 cosas que Beatriz decidió eliminar de su vida para dejar de ser la esclava de los problemas ajenos, y cómo tú puedes hacer lo mismo a partir de hoy. El sonido del escáner era el sonido de su vida. Bip, bip, bip. Rítmico, constante, sin pausa, sin consideración por el cuerpo que lo operaba ni por la mente que lo soportaba. Beatriz llevaba 15 años detrás de ese mostrador, lo que significaba 15 años de ese sonido, 15 años de ese fluorescente que parpadeaba levemente en el turno de la tarde y que nadie había arreglado nunca, 15 años de esa cinta transportadora que a veces se atascaba y que ella ya sabía exactamente dónde y cómo empujar para que siguiera sin necesitar llamar a nadie. Tenía 52 años y una espalda que los acumulaba sin queja visible, pero con una fidelidad absoluta. El dolor no era agudo, era el dolor sordo y constante de quien ha pasado demasiado tiempo en la misma posición, el tipo de dolor que uno aprende a ignorar durante el turno y que aparece con toda su intensidad en el momento en que uno se sienta al final del día, cuando el cuerpo entiende que ya puede decir lo que había callado durante horas. Los clientes pasaban, miles de clientes en 15 años. Algunos la miraban, la mayoría no. Los que la miraban a veces sonreían, a veces preguntaban cómo estaba con ese tono de pregunta que no espera respuesta real. Y Beatriz respondía bien, gracias, con esa sonrisa que había perfeccionado hasta el punto de que salía sola sin necesitar que ella pensara en sonreír. Era una sonrisa laboral, una sonrisa de quien entiende que el rostro también forma parte del uniforme. Había clientes que ponían los productos en la cinta sin mirarla, que hablaban por teléfono mientras ella pasaba cada artículo, que respondían a sus buenos días con silencio. Había clientes que la trataban con la cordialidad natural de quien sabe que hay una persona al otro lado del mostrador. Había clientes que llegaban frustrados por algo que no tenía nada que ver con ella y que lo descargaban en la velocidad que le exigían o en el tono con que le señalaban que el precio en la pantalla no coincidía con el del cartel, aunque el cartel no tenía nada que ver con Beatriz. Había aprendido a no llevar nada de eso a casa, o lo había intentado. La verdad era que a veces lo llevaba igual, que a veces llegaba a casa con el peso de algún cliente difícil todavía instalado en el cuerpo, y que ese peso se sumaba al peso que ya había en casa, y que era diferente pero igualmente real. En casa estaba su marido Roberto, que llevaba 2 años en situación de trabajo intermitente y que en esos 2 años había desarrollado una capacidad de estar presente en el sillón de la sala que rozaba lo artístico. Roberto no era mal hombre. Era un hombre que había sido golpeado por circunstancias que en parte eran suyas y en parte no, y que había respondido a ese golpe reculándose hacia una pasividad que él probablemente no nombraba como pasividad, sino como descanso temporal. El problema era que el descanso temporal llevaba 2 años y que en esos 2 años Beatriz había pagado el alquiler, la comida, los servicios y las deudas que Roberto había acumulado antes de que el trabajo se fuera, y que lo había hecho sin que nadie se lo pidiera expresamente porque nadie había necesitado pedírselo, porque Beatriz siempre lo hacía. Y estaba su sobrino Damián, 26 años. Que vivía con ellos desde hacía 8 meses después de que le había contado a Beatriz una historia de crisis momentánea que se había extendido con la misma tranquilidad con que el descanso temporal de Roberto se había extendido. Damián comía, dormía, usaba el agua caliente,
Dejaba la cocina con una creatividad para el desorden que Beatriz no sabía si admirar o llorar. Y cada vez que Beatriz insinuaba algo sobre buscar trabajo, él tenía una razón nueva, siempre plausible, siempre suficientemente razonable, para que Beatriz no pudiera rebatirla sin parecer cruel. Y entonces llegaba el fin de mes, y el sueldo de Beatriz, que era el único sueldo real de esa casa, cubría el alquiler y la comida y los servicios y las deudas y las razones nuevas de Damián y el descanso temporal de Roberto. Y al final de todo eso quedaba una cantidad que no alcanzaba para nada que fuera de Beatriz, para ningún gasto que tuviera que ver con ella y solo con ella. Ese dinero no existía porque había demasiados otros destinos para el dinero antes de que llegara al punto de llegar a ella. Beatriz lo sabía. Lo sabía con la precisión de quien lleva 15 años contando dinero ajeno y entendiendo exactamente cuánto vale cada cosa. Pero saberlo y hacer algo con ese saber eran dos cosas distintas que vivían en lugares muy diferentes dentro de ella, separadas por todo lo que le habían enseñado que era incorrecto hacer: poner un límite, decir que no sin explicación, existir como prioridad en vez de como recurso. Doña Sofía llegaba todos los jueves, siempre a la misma hora, siempre con la misma canasta, siempre con la lista en el bolsillo. Tenía 74 años y caminaba con una firmeza que no tenía nada de fragilidad. Beatriz la conocía de 3 años de jueves. Sabía que siempre decía algo real al pasar, no el buenos días automático de quien no espera respuesta, sino algo que indicaba que había visto a Beatriz como persona y no como función. Ese jueves, Beatriz estaba en el turno que a ella más le pesaba, el del mediodía, cuando el calor del local se sumaba al cansancio acumulado de la mañana y cuando los clientes llegaban con la urgencia de quien tiene poco tiempo para almorzar y necesita que todo sea rápido, más rápido, aún más rápido. Había tenido una mañana difícil. Un cliente había insistido durante 5 minutos en que un precio era incorrecto, y al final había resultado que el precio era correcto. Roberto había mandado un mensaje pidiendo que comprara algo de camino a casa. Damián había mandado otro mensaje que empezaba con: «Oye, Bea, ¿me puedes echar un cable con...?» Y Beatriz no había terminado de leerlo. Cuando doña Sofía llegó y puso la canasta sobre la cinta, Beatriz estaba en ese estado específico de agotamiento que no es llorar, pero que está muy cerca. Y doña Sofía la miró. No de pasada, no con la mirada rápida de quien está haciendo otra cosa mientras mira. La miró de verdad, con esa atención directa que tienen algunas personas mayores que aprendieron que mirar a alguien es un gesto de respeto y que un gesto de respeto no se hace a medias. «¿Cómo estás, Beatriz?» Beatriz fue a decir bien, «Gracias». Y lo que salió fue un silencio de 2 segundos que dijo más que cualquier respuesta. Doña Sofía no preguntó más. Sacó la billetera, pagó con los billetes ordenados como siempre, y antes de tomar la bolsa, sacó del bolsillo del saco un papel pequeño doblado en 4. Lo puso sobre el mostrador al lado de la cinta, junto a la mano de Beatriz, y dijo, en voz baja y sin drama, como quien dice algo que ya sabe que es verdad y solo necesita decirlo en voz alta para que la otra persona lo escuche: «Beatriz, las cuentas de tu vida no están cuadrando porque estás pagando deudas que no son tuyas. Elimina lo que te sobra para que no te falte el alma». Tomó la bolsa y se fue con el mismo paso lento y firme de siempre. Beatriz se quedó mirando el papel. Había 4 clientes en la fila. Los pasó. Cobró. Dio cambio. Sonrió con la sonrisa del uniforme. Y el papel estuvo en el bolsillo de su delantal durante el resto del turno, como una presencia pequeña, pero real. Lo leyó en el vestuario antes de salir. Estaba escrito con la misma letra clara y ordenada que Beatriz imaginaba que doña Sofía usaría para escribir cualquier cosa.
Decía 5 eliminaciones para recuperar lo que te pertenece. Primera, elimina las explicaciones. Cuando dices no, no debes nada más. Segunda, elimina las deudas emocionales. No le debes paz a quien te roba energía. Tercera, elimina el tiempo que no es tuyo. Cada hora que das a quien no la valora es una hora que te quitas. Cuarta, elimina el dinero que no vuelve. Si prestas sabiendo que no van a devolver, no es préstamo, es donación, y tú no eres una institución de caridad. Quinta, elimina la necesidad de aprobación. Tu vida no necesita aplausos para tener valor. Beatriz leyó las 5. Las leyó 2 veces. Dobló el papel y lo guardó en el bolso, no en el delantal, sino en el bolso, donde estaban sus cosas, no las cosas del trabajo. En el colectivo de vuelta a casa, pensó en las 5 eliminaciones con esa concentración que se tiene cuando algo ha tocado exactamente el lugar donde dolía. No era nada que no supiera, era todo lo que sabía, pero que no se había permitido convertir en acción, porque convertirlo en acción requería algo que le habían enseñado que era egoísta: ponerse primero. Roberto le mandó otro mensaje preguntando si ya venía. Ella respondió sí, nada más. Sin el detalle del horario, sin el minuto estimado de llegada, sin la disculpa por tardar que normalmente añadía, aunque no tuviera nada de qué disculparse porque el trabajo terminaba cuando terminaba y no antes. Esa noche, después de cenar, Roberto preguntó si podría adelantarle algo de dinero hasta que le saliera una cosa que estaba viendo. Beatriz lo miró, respiró y dijo sin alzar la voz y sin añadir nada después: no puedo. Roberto la miró con esa expresión de quien espera la continuación. Lo que pasa es que la cadena de razones que normalmente seguía al no y que normalmente terminaba en que Beatriz buscaba la manera de convertir el no en alguna versión del sí, porque la conversación de otra manera no terminaba. La continuación no llegó. Beatriz recogió los platos y fue a la cocina. Roberto fue después. ¿Estás enojada? No. Entonces, ¿por qué no puedes? Porque no puedo. La conversación no escaló. Roberto fue a la sala. Beatriz terminó en la cocina. Y el silencio que quedó no era el silencio incómodo de la pelea contenida, sino algo diferente. Era el silencio de quien había dejado de justificarse y había descubierto que el mundo no se acababa cuando una dejaba de hacerlo. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu vida para quien tú eres siempre el recurso disponible, la que resuelve, la que presta, la que aguanta, escribe ahora en los comentarios: cerré mi caja. No como declaración de guerra, como declaración de paz. La paz que empieza cuando decides que tu energía, tu dinero y tu tiempo también te pertenecen a ti. La primera eliminación había sido la más difícil y la más reveladora. Difícil porque el hábito de explicar era tan antiguo que salía antes de que Beatriz pudiera decidir si quería explicar o no. Reveladora porque había descubierto que las personas que realmente la respetaban aceptaban el no sin necesitar la explicación, y que las que insistían en la explicación lo hacían precisamente porque buscaban un resquicio por donde entrar y negociar. La explicación era la puerta. Cuando dejó de abrir la puerta, algunos dejaron de llamar. Y Beatriz había descubierto, con una mezcla de alivio y de algo que tardó en reconocer como tristeza, que no echaba de menos esas llamadas. Damián intentó la segunda semana. Le contó una historia nueva, más elaborada que las anteriores, sobre una oportunidad que se le presentaba, pero que requería un dinero que él no tenía en ese momento y que devolvería en cuanto pudiera, porque esta vez era diferente. Beatriz lo escuchó, no lo interrumpió. Cuando terminó, dijo: no tengo dinero para prestar en este momento. Damián esperó la continuación. No llegó. ¿Ni un poco? No. Damián fue a su cuarto. Beatriz fue al baño. Se miró en el espejo por un momento
y sintió algo que no era exactamente orgullo, pero que estaba en el mismo vecindario. La sensación de haber actuado en coherencia con lo que pensaba por primera vez en mucho tiempo. La segunda eliminación, la de las deudas emocionales, había sido diferente a lo que Beatriz esperaba. Había pensado que eliminar las deudas emocionales significaba dejar de sentir culpa, pero la culpa seguía apareciendo. Lo que había cambiado era lo que ella hacía con la culpa. En lugar de dejar que la culpa tomara decisiones por ella, la dejaba estar ahí, la reconocía, y luego actuaba de todas formas según lo que sabía que era correcto. La culpa no había desaparecido, había dejado de ser el volante. La tercera eliminación, la del tiempo, había empezado con algo pequeño y concreto. Beatriz salía del trabajo a las 6 de la tarde. Antes de las 5 eliminaciones llegaba a casa, cambiaba el uniforme por ropa de casa y empezaba a resolver lo que le esperaba. La cena, los problemas de Roberto, las historias de Damián, la lista interminable de casa que siempre tenía algo pendiente. Ahora, 2 días a la semana, en lugar de ir directo a casa después del trabajo, daba una vuelta. Una vuelta por el parque que quedaba a 4 cuadras del supermercado, que tenía árboles y un banco cerca del lago artificial, y que Beatriz había pasado caminando 1000 veces sin nunca sentarse. Se sentaba, 15 minutos, a veces 20, sin teléfono en mano, sin mensajes por responder, sin la lista de pendientes en la cabeza. Solo ella, el banco, los árboles, el ruido del agua. Era un tiempo que antes hubiera considerado un lujo que no podía permitirse. Ahora entendía que era el mínimo indispensable para llegar a casa siendo todavía ella misma, y no solo una acumulación de demandas ajenas. La cuarta eliminación, la del dinero, había requerido una conversación con ella misma que llevaba tiempo evitando. La conversación sobre cuánto dinero había salido de sus manos en los últimos 2 años hacia Roberto, hacia Damián, hacia personas del trabajo que le pedían prestado con la misma facilidad con que le pedían una servilleta y con la misma frecuencia con que devolvían las servilletas, que era nunca. No era una cantidad pequeña, era una cantidad que si la hubiera guardado, habría alcanzado para el curso que hacía años quería hacer y para algo más. No reclamaría lo que ya se había ido. Pero tampoco seguiría siendo el destino de dinero que tenía otros destinos posibles, empezando por ella misma. Fue a la zapatería que quedaba cerca del supermercado, la que pasaba todos los días y en la que nunca entraba porque siempre había algo más urgente en qué gastar el dinero. Entró, miró, encontró un par de zapatos cómodos, del tipo que los podólogos recomiendan para quien pasa muchas horas de pie, que no eran baratos pero que tampoco eran imposibles ahora que había dejado de financiar presupuestos ajenos. Los compró. Los pagó sin negociarlos con nadie, sin consultar si estaba bien gastar ese dinero en eso, sin construir ninguna justificación para ese gasto que era tan legítimo como cualquier otro, porque era para ella y ella era legítima. Se los puso esa misma tarde para el turno. A las 3 horas notó la diferencia. A las 6, cuando salió, la espalda dolía menos. No había desaparecido el dolor, pero dolía menos. Y menos es diferente, menos importa. La quinta eliminación, la de la necesidad de aprobación, era la que seguía siendo trabajo en proceso. Seguía habiendo momentos en que el silencio de Roberto la incomodaba, en que la expresión de Damián la hacía dudar de si había hecho lo correcto, en que la voz interna le preguntaba si no estaría siendo demasiado dura, demasiado fría, demasiado distinta de la Beatriz que todos conocían y de quien todos dependían. Pero había algo nuevo en esa voz ahora. Había otra voz al lado, una voz que antes no tenía espacio suficiente para hacerse escuchar, porque la otra voz era más ruidosa. Una voz que decía:
Y si la Beatriz que todos conocen y de quien todos dependen no es la Beatriz que tú eres, sino la Beatriz que aprendiste a ser para que los demás estuvieran cómodos. Y si hay otra versión de ti que nunca ha tenido oportunidad de existir porque siempre llegaban antes las demandas de otros. Esa pregunta había empezado a tener un peso que crecía despacio, pero sin parar. El día en que se matriculó en el curso fue un sábado de mañana. Era un curso de administración básica de negocios, ofrecido por un centro de formación que quedaba a 20 minutos de su casa, con clases los sábados por la tarde, una duración de 6 meses y un costo que era alcanzable ahora que el dinero que antes se iba hacia otros destinos había empezado a quedarse. Había pensado en ese curso durante más de un año. Había postergado la matrícula porque siempre había una razón para postergar. Ese sábado no había postergado. Había ido, había rellenado el formulario, había pagado la primera cuota y había vuelto a casa con el comprobante en el bolso y con algo en el pecho que tardó un momento en nombrar. Era expectativa. No la expectativa ansiosa de quien no sabe lo que viene. La expectativa tranquila de quien tomó una decisión que es suya y que apunta en una dirección que también es suya. La familia reaccionó como Beatriz había imaginado. Roberto preguntó, ¿para qué, si ya tenía trabajo? Damián preguntó quién iba a hacer la cena los sábados. Beatriz respondió a ambos con la misma respuesta. La misma persona que la hace el resto de la semana. No hubo más conversación sobre el tema. Y Beatriz, que en otro tiempo habría sentido culpa por ese silencio, sintió otra cosa, alivio. El alivio limpio de quien no necesita convencer a nadie de que tiene derecho a aprender. Beatriz fue al curso el primer sábado, y el segundo, y el tercero, y cada vez que llegaba a casa, después de 3 horas de aprender algo que era para ella y solo para ella, encontraba que el mundo no había colapsado en su ausencia, que Roberto había encontrado algo que comer, que Damián había sobrevivido, y que la única consecuencia real de que ella hubiera estado ausente durante 3 horas era que ella había estado presente en otro lugar, en el lugar que había elegido, aprendiendo algo que era suyo. Doña Sofía llegó el jueves siguiente como siempre, con la canasta de cuadros verdes y blancos y la lista doblada en el bolsillo del saco. Puso los productos sobre la cinta. Pagó con los billetes ordenados. Y antes de tomar la bolsa, miró a Beatriz. Beatriz sonrió. No la sonrisa del uniforme. ¿La otra? Doña Sofía la miró un momento con esa atención que lo decía todo sin decir nada. Asintió, tomó la bolsa y se fue con el mismo paso de siempre. No había necesitado más que eso. Había un momento del turno que Beatriz había empezado a notar diferente desde las 5 eliminaciones. Era el momento en que pasaba el último artículo de un cliente. Imprimía el ticket, lo entregaba con el cambio y decía que tenga buen día con esa voz que había usado miles de veces. Ese momento siempre había sido el momento de pasar al siguiente, de dejar entrar al próximo cliente en la secuencia sin pausa, sin espacio entre uno y otro. Ahora, en ese espacio de un segundo entre un cliente y el siguiente, Beatriz a veces se preguntaba cómo estaba ella, no el cliente, ella, y la respuesta variaba según el día. A veces estaba cansada, a veces estaba bien, a veces estaba en ese estado medio que no es ni una cosa ni la otra, pero que es honesto. Lo que había cambiado era que la pregunta existía, que había un instante en que ella era el sujeto y no el objeto, en que el estado de ella importaba lo suficiente para ser preguntado aunque solo fuera en silencio, aunque solo fuera por ella misma. Eso era nuevo. Y lo nuevo, cuando viene de adentro, es difícil de quitar. Si llegaste hasta aquí, hay algo que necesitas saber. Existe un tipo de cansancio que Beatriz conocía mejor que nadie, el cansancio de dar sin recibir, no porque lo que se da no tenga valor,
sino porque quien recibe lo da por sentado. Ese cansancio es diferente al cansancio físico. El cansancio físico tiene solución: descanso, sueño, un día sin trabajo. El cansancio de dar sin ser vista no tiene esa solución, porque no viene del esfuerzo corporal, sino de la invisibilidad. De trabajar 10 horas y llegar a casa, y seguir trabajando sin que nadie lo llame trabajo. De resolver problemas ajenos que se vuelven propios, sin que nadie lo haya pedido expresamente, solo porque uno siempre los resolvía, y entonces se convirtió en el destino natural de todos los problemas. Beatriz había vivido en ese cansancio durante años, sin tener palabras exactas para describirlo. Ahora las tenía. Estaba pagando deudas que no eran suyas. Y las 5 eliminaciones eran la forma de dejar de hacerlo sin necesitar que nadie le diera permiso, porque nadie iba a dárselo, porque quien se beneficia del status quo raramente propone cambiarlo. Las 5 eliminaciones de Beatriz no son una lista de venganzas, no son una declaración de guerra contra nadie, son el reconocimiento de que hay recursos en tu vida, tiempo, dinero, energía, paz, que son limitados y que cuando se gastan todos hacia afuera no queda nada para adentro. Y una persona que no tiene nada adentro no puede dar nada de verdad hacia afuera, porque lo que da no viene de abundancia, sino de deuda. Y la deuda tiene un límite. Y cuando se llega al límite el cuerpo lo dice, aunque la cabeza intente ignorarlo. Beatriz no cerró su caja por egoísmo, la cerró por sobrevivencia. Y al cerrarla, encontró algo que no sabía que había perdido, porque llevaba tanto tiempo perdiéndolo gradualmente que había olvidado cómo se sentía tenerlo. La sensación de que su vida le pertenecía a ella. El trabajo seguía siendo el mismo. El bip del escáner seguía sonando 10 horas al día. Los clientes seguían pasando, la mayoría sin mirarla. Roberto seguía en el sillón más de lo que debería. Damián seguía siendo Damián. Nada de eso había cambiado de golpe ni probablemente iba a cambiar pronto. Pero Beatriz tenía zapatos que no le dolían los pies. Tenía un banco en un parque donde se sentaba 2 veces a la semana. Tenía un curso que era suyo. Tenía un no que salía sin explicación. Y tenía el papel de doña Sofía guardado en el bolso, en el lugar donde estaban sus cosas, donde lo leía a veces cuando lo necesitaba, aunque ya no lo necesitaba tanto, porque lo que decía había encontrado su lugar dentro de ella. Hay una pregunta que Beatriz había empezado a hacerse al final de cada semana, no como evaluación sino como brújula. ¿Esta semana fui el recurso de alguien o fui yo misma? La respuesta honesta a veces era una mezcla de las dos cosas. Seguía siendo recurso para Roberto y para Damián en algunas cosas porque eso no había desaparecido de un día para otro y probablemente no desaparecería pronto. Pero había dejado de ser solo eso. Había añadido la otra parte, la parte que era ella, el banco en el parque y los zapatos y el curso y el no sin explicación. Y la mezcla, aunque imperfecta, era infinitamente mejor que lo que había tenido antes, que era solo el recurso sin ninguna parte de ella. Escribe en los comentarios, cerré mi caja, para la versión de ti que lleva demasiado tiempo siendo la caja registradora de la vida de los demás. Para quien trabaja, provee, resuelve y aguanta, y a quien nadie le pregunta cómo está de verdad. Para la mujer que sabe que tiene más para dar cuando primero se da algo a sí misma. Hay una frase que Beatriz escribió en su teléfono una noche después de volver del parque, cuando todavía tenía la tranquilidad del banco bajo los árboles en el cuerpo y antes de que llegara la noche con sus demandas habituales. La escribió sin pensarla demasiado. La escribió porque la sintió verdadera antes de poder verificar si era correcta. El tiempo que le doy a los demás sin dárselo primero a mí misma no es generosidad, es deuda. Y las deudas se cobran, a veces con el cuerpo,
a veces con la paz, a veces con años, de una vida que pasó siendo el recurso de todos y la prioridad de nadie. Beatriz no quería llegar a los 65 con ese cobro pendiente. Todavía tenía tiempo, todavía tenía los zapatos cómodos, y el banco en el parque, y el curso, y el no, sin explicación. Todavía tenía la conversación consigo misma que había empezado. Y esa conversación, una vez que empieza de verdad, es muy difícil de detener. Comparte este video con esa mujer de tu vida que lo da todo y que nunca recibe nada a cambio, que sonríe aunque esté destrozada por dentro, que dice que está bien cuando no está bien. Comparte porque a veces lo que necesita escuchar no es que alguien la rescate, es que alguien le diga que tiene el derecho y la capacidad de rescatarse sola. Beatriz todavía trabaja en el supermercado. El bip del escáner todavía suena 10 horas al día. La espalda todavía duele. Roberto todavía tiene días en que el sillón lo llama con más fuerza que la búsqueda de trabajo. Damián todavía tiene historias que empiezan con «Oye, Bea, ¿me puedes echar un cable?». Nada de eso ha desaparecido, porque la vida real no funciona así. Las circunstancias no cambian solo porque uno decide que merecen cambiar. Lo que ha cambiado es la persona que enfrenta esas circunstancias. Es una persona que tiene zapatos que no duelen, y un banco en un parque, y un curso que es suyo, y un no, que sale solo. Es una persona que sabe, con la precisión de quien lleva 15 años contando dinero ajeno, que hay cuentas que no le corresponden pagar. Y que la más importante de todas las cuentas, la de su propia vida, merece ser la primera en quedar al día. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva. De una lección que puede cambiar algo en ti. Aquí no prometemos que la vida se vuelve fácil, prometemos que puede volverse tuya, y tuya es más que suficiente. La última vez que doña Sofía pasó por la caja de Beatriz antes de que terminara el mes, sucedió algo que Beatriz guardó con el mismo cuidado con que había guardado el papel doblado en 4. Doña Sofía había puesto los productos sobre la cinta. Había pagado como siempre, y al tomar la bolsa había mirado a Beatriz con esa atención directa de siempre. Pero esta vez no dijo nada, solo miró. Y en esa mirada había algo que Beatriz reconoció, aunque no pudiera nombrarlo exactamente. Era el reconocimiento de quien ve a alguien que está encontrándose a sí mismo después de mucho tiempo perdido. No era lástima, no era aprobación, era algo más parecido al respeto que se tiene por alguien que está haciendo el trabajo difícil de volverse responsable de su propia vida. Beatriz sostuvo esa mirada y asintió levemente. Doña Sofía asintió también y se fue. No hacían falta más palabras porque ya no eran necesarias. La conversación que importaba ya no era entre ellas dos, era entre Beatriz y ella misma, y esa conversación había empezado. Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.